Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Fiat Doblo de primera generación y qué problemas puede encontrar durante su funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por tanto, todavía no hay consenso sobre que también resisten la corrosión las carrocerías de los automóviles italianos. En cuanto al Fiat Doblo, definitivamente no estará entre los forasteros. A pesar de que los primeros modelos Doblo lanzados este año ya tienen 15 años, todavía no hay coches francamente oxidados en el mercado secundario. Por supuesto, si lo desea, puede encontrar pequeñas bolsas de óxido en los lugares tradicionales más vulnerables, pero teniendo en cuenta la antigüedad y el kilometraje del automóvil, tales defectos pueden considerarse perdonables. Además de numerosos pequeños desconchones y rayones en la carrocería. También tendrás que lidiar con la corrosión de los elementos del sistema de escape. Además, este problema es típico de casi todos los coches que se utilizan en las grandes ciudades. Para proteger al menos de alguna manera los umbrales del automóvil de los guijarros y la arena que vuelan debajo de las ruedas, vale la pena instalar faldones guardabarros delanteros. Afortunadamente, este accesorio tan útil es muy económico. Una de las características del Fiat Doblo son las puertas traseras correderas. Gracias a esta solución de diseño, entrar al salón se ha vuelto aún más fácil. La otra cara de la moneda es que en los coches con mucho kilometraje el mecanismo de la puerta corredera empieza a fallar. Y si los rodillos desgastados del mecanismo aún se pueden reemplazar si se desea, entonces no se puede hacer nada con la geometría del cuerpo que ha cambiado durante muchos años de funcionamiento, incluso si se desea. Es bastante difícil restaurar la funcionalidad de las puertas traseras correderas en caso de accidente. Muchos doblos usados fueron importados a nuestro país en mal estado desde Europa Occidental, después de lo cual fueron restaurados apresuradamente y partieron para transportar pasajeros y carga, ganando dinero para su propietario. Naturalmente, los coches en funcionamiento estaban en perfectas condiciones técnicas solo en el momento de la compra por parte del primer propietario. Cuanto mayor era el kilometraje, menos deseos tenían sus propietarios de invertir en mantener un estado técnico decente. Difícilmente se podía contar con que los italianos fueran generosos y utilizaran plástico blando de alta calidad en el interior del Doblo. Al contrario, en el interior del Doblo no se utilizan materiales de acabado costosos. No es de extrañar que después de 3 a 4 años de funcionamiento el interior empiece a crujir en todos los sentidos. Afortunadamente, en un contexto de aislamiento acústico generalmente mediocre, los sonidos extraños parecen perderse y no son muy molestos. En cuanto al estado del interior de cada ejemplar concreto, dependerá enteramente de las condiciones de funcionamiento. En aquellos doblos que se utilizaban como coches familiares, el interior, incluso con un kilometraje de 200.000 kilómetros, puede lucir muy cuidado. La gran mayoría de los caballos de batalla tienen un aspecto mucho peor por dentro. En general, es por el estado del interior que se pueden juzgar las condiciones en las que se utilizó el automóvil. Dado que el Fiat Doblo tiene muy pocos sistemas eléctricos, los propietarios rara vez se preocupan por los problemas eléctricos. Pero es importante entender que la edad pasa factura. Los propietarios de las copias más antiguas ya han encontrado fallas en los botones de las ventanas eléctricas, la señal sonora y el sistema de encendido. Afortunadamente, estos problemas todavía no están muy extendidos. Los coches equipados con aire acondicionado requerirán una atención especial. No hay quejas sobre el aire acondicionado en sí, pero su radiador no es duradero. En las megaciudades, donde las carreteras están generosamente salpicadas de reactivos, a menudo es necesario reemplazarlos después de 2 o 3 inviernos alados. Los doblos que se ensamblaron en Rusia estaban equipados con un motor de gasolina de 1,4 litros y 8 válvulas. Con una unidad de 77 caballos de fuerza bajo el capó, la dinámica del automóvil no impresionará, pero gracias a las relaciones de transmisión bien elegidas en la caja de cambios, una conducción pausada no causa molestias. Eso sí, en este caso no hay que olvidar nunca que en la versión de 5 plazas el volumen del maletero del Doblo es de 750 litros.
Si el coche está cargado al máximo de su capacidad, no quedará rastro de una dinámica más o menos aceptable. Entre la mecánica, la unidad de 1,4 litros se considera muy fiable. Con un mantenimiento regular, se puede esperar que dure al menos 250 a 300.000 kilómetros antes de reparaciones importantes. Y dado que el diseño del motor de 1,4 litros es simple, las reparaciones posteriores serán económicas. El motor de 1,4 litros tiene pocos puntos débiles. Uno de ellos es el sistema de ventilación del cárter. En determinadas condiciones, el tubo de escape de gases se obstruye, lo que puede provocar una fuga de aceite. Afortunadamente, estos problemas solo se observan en vehículos con un kilometraje muy elevado. Pero las velocidades de flotación se encuentran incluso en doblos muy frescos. Los fenómenos asociados son un notable deterioro de la tracción y la aparición de errores. La causa de los síntomas desagradables se conoce desde hace mucho tiempo, se acumulan depósitos en la válvula del acelerador y su sensor, que deben eliminarse periódicamente. Sorprendentemente, la línea de unidades de potencia del Fiat Doblo también incluía un motor de gasolina de 1.2 litros y 65 caballos de fuerza aún más débil. Es difícil recomendar su compra, ya que debido a la potencia insuficiente habrá que girarlo constantemente, lo que difícilmente permitirá que el motor sirva más de 200.000 kilómetros. Si el automóvil transporta pasajeros y carga con frecuencia, entonces la unidad diésel 1.3 JTD de 75 caballos de fuerza no será la mejor opción. Con él, al igual que con el motor de gasolina de 1,2 litros, el Doblo alcanzará los primeros 100 km por hora en el mejor de los casos, 20 segundos. Pero no olvidemos que otra modificación del motor 1.3 JTD ya desarrollaba 85 caballos de fuerza. En términos de dinámica, tiene un aspecto mucho mejor y, al mismo tiempo, agrada con un consumo de combustible muy bajo. Solo vale la pena recordar que después de una carrera de 120 a 150.000 kilómetros, el motor diésel comienza a consumir aceite gradualmente. Afortunadamente, el apetito por el petróleo, incluso con un kilometraje de 200 a 250.000 kilómetros, sigue siendo muy moderado. Aquellos que planean conducir con frecuencia a plena carga deberían echar un vistazo más de cerca al Fiat Doblo con un propulsor diésel 1.9 JTD que, dependiendo del grado de potencia, podía desarrollar 101-105 caballos de fuerza. Si dejamos de lado los inyectores, que en nuestras condiciones no son muy duraderos, entonces el motor diésel de 1,9 litros no tiene inconvenientes graves. Tendrás que acostumbrarte al trabajo duro. El motor diésel transmite de forma muy notable las vibraciones a la carrocería, incluso cuando está caliente. Una advertencia más, el motor 1.9 JTD se instaló únicamente en la versión Maxi. Oficialmente, Doblo en esta versión no se vendió en nuestro mercado. Así, todos los ejemplares del Doblo con motor 1.9 JTD bajo el capó llegaron a nuestro país desde Europa Occidental ya en uso. Como regla general, estos ejemplares ya tienen un kilometraje de más de 250 a 300.000 kilómetros en el momento de cruzar la frontera, y su estado deja mucho que desear. Antes de vender, como puede imaginar, el kilometraje se reduce entre 2 y 3 veces. A la hora de adquirir un Fiat Doblo, no es necesario elegir caja de cambios. Para el coche solo está disponible una transmisión manual de 5 velocidades. La caja resultó ser muy fiable. Para desactivarlo, tendrás que trabajar duro. En general, solo un nivel de aceite insuficiente puede reducir significativamente la vida útil de la caja. Es imperativo controlarlo, ya que se conocen casos en los que incluso en el Doblo nuevo las juntas de transmisión goteaban un poco. Vale la pena hablar de la vida útil del embrague teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento. Si conduce con cuidado en un automóvil casi vacío, será necesario reemplazarlo después de un kilometraje de 120 a 130.000 kilómetros. Si se utiliza Doblo en unidades comerciales, la vida útil del embrague se reducirá a 70 a 80.000 kilómetros. El cojinete de desembrague dura un poco menos.
Por lo general, comienza a zumbar después de 60.000 kilómetros. Con un alto kilometraje, los propietarios de Doblo comienzan a notar que resulta difícil cambiar de marcha. Hay varias razones, desde un varillaje mecánico desgastado hasta un funcionamiento inadecuado del embrague. La suspensión del Fiat Doblo se creó originalmente teniendo en mente las extraordinarias capacidades de carga y pasajeros del automóvil. Por eso, a pesar del tamaño compacto del Doblo, los elementos de suspensión no están unificados con los de otros modelos Fiat. La suspensión delantera es la habitual MC Person, pero con un punto culminante en forma de brazos inferiores montados sobre un potente bastidor auxiliar. La suspensión trasera es de muelles. La suspensión del Doblo es fuerte, lo que algunos propietarios aprovechan para sobrecargar periódicamente el coche. Afortunadamente, incluso en este caso, la mayoría de sus consumibles duran bastante tiempo. Lo primero que cambia en la suspensión Doblo son los casquillos y los puntales estabilizadores. En promedio, recorren unos 40.000 kilómetros. Las rótulas, según las condiciones de funcionamiento, duran de 50 a 70.000 kilómetros. Las botas de junta homocinética tienen un intervalo similar. A los 80 a 90.000 kilómetros será necesario reemplazar los cojinetes de las ruedas y los bloques silenciosos de las palancas. Los cojinetes de soporte del amortiguador duran más, hasta 120.000 kilómetros. Comparada con la suspensión delantera, la trasera parece casi eterna. Los puntales estabilizadores y los casquillos deberán actualizarse cada 120 a 150.000 kilómetros. Al comprar un Doblo usado, los resortes traseros requerirán una atención especial. Si se hunden, entonces es un signo seguro de fatiga general de todo el automóvil. Curiosamente, en un intento de hacer que el Doblo tenga aún más capacidad de carga, algunos propietarios añaden otra lámina a los resortes estándar. La dirección del Fiat Doblo no causa ningún problema. Con un kilometraje muy elevado pueden aparecer fugas en la dirección asistida hidráulica, pero nada más. Si su presupuesto para comprar un automóvil es reducido y su familia es numerosa, entonces un Fiat Doblo usado puede ser la opción ideal. Aunque el talón italiano no está exento de defectos, la mayoría de ellos pueden corregirse a muy bajo costo. Además, el Fiat Doblo, a pesar de su origen italiano, resultó ser un coche reparable y de fácil mantenimiento. Se puede realizar mucho trabajo en el garaje utilizando equipos económicos y disponibles públicamente. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.